Hola, ¿cómo les va? Bueno, una vez más estamos acá con el doctor Manetti para darles esta clase. Ya vendría a ser una de tantas que dimos y directamente vamos a pasar a su título. Estamos dentro de la ley de seguridad pública, Sí, de señor. salud pública, perdón. Y dentro de esto vamos a ver todo lo que tiene que ver con historia clínica. Ahora mismo le voy a dar paso al doctor Manetti para que lo salude. Ahí estás. Chicos, ¿cómo le va, alumnos? ¿Todo bien? Buenas tardes, buen día, buenas noches cuando lo miren. Vamos a hablar, como decía el colega, de la Ley de Salud Pública, que refiere precisamente, es la Ley 26.529, que refiere precisamente bien de cara a historia clínica. Dale. Bueno, ley, como les decíamos en la presentación, Ley 26.529 hace referencia a historia clínica, precisamente. Este es una ley muy importante, que sobre todo para que ustedes la conozcan, bien, es cortita, pero es bien tajante, por así decirlo, es bien delimitada. O sea, es una ley donde ustedes le tienen que prestar, obviamente, mucha atención, porque hace referencia en sus puntos, en sus apartados, en sus artículos, hace referencia precisamente qué es lo que tienen que volcar ustedes como médicos, como profesionales de la salud, en la historia clínica, en el contexto general. Después, bueno, las razones particulares las vamos a ir viendo y delimitando de a poco, y las vamos a ir abarcando de a poco conforme a las preguntas que surjan en la clase, ¿comprenden? El general es este. El artículo, bueno, esta ley sancionada por el Congreso en octubre, el mes de octubre del 2009 y promulgada en noviembre del 2009. 21 de octubre, 19 de octubre no hace no hace de mucho interés. Simplemente es para que sepan que hay una ley plasmada respecto específicamente a historia clínica. ¿De qué se trata la historia clínica? ¿Para qué es la historia clínica? ¿Qué es la historia clínica? Y es un documento que a ustedes, obviamente, como peritos, como médicos, como trabajadores de la salud, deben completar. Es inexcusable, no hay vuelta atrás. Esto lo tienen que hacer de manera tajante, así como es la ley, fría, rígida, porque obviamente es la manera que ustedes tienen, es la herramienta que ustedes tienen para plasmar todo lo que pasó. No solamente técnico-médico, ojo, no solamente técnico-médico, sino cualquier eventualidad que ocurra dentro del ámbito asistencial, hospitalario o donde sea, es como un libro de guardia, por así llamarlo. El contexto es muy general, como les decía, después lo particular lo vamos a ir viendo en la clase, a ver de qué se trata, o por ejemplo, si esta persona tal cosa, o si esta persona cual otra. Entonces, eso es lo particular que lo vamos a ir abarcando directamente en la clase. Vamos con esto. No es muy larga, no es una ley muy larga, es de fácil aplicación, de fácil entendimiento, de fácil aplicación, sobre todo cuando se trata de cubrirse, ¿no es cierto?, de hacerse una herramienta de cobertura, una herramienta de seguridad para ustedes, para el trabajador de la salud. El ámbito de aplicación del ejercicio de los derechos les leo, el artículo 1, el ámbito de aplicación, el ejercicio de los derechos del paciente en cuanto a la autonomía de la voluntad. Otra vez, acuérdense de la clase de autonomía de la voluntad, esto también remite a la ley de autonomía de consentimiento informado, ¿comprende? Y a la documentación clínica se rige por la presente ley. Estamos, o sea que esta ley rige todos, aquella que yo le estábamos diciendo, que le estábamos comentando, no sé en qué clase, no me acuerdo qué clase fue, una de las primeras, también se remiten entre ambas. El artículo 2, derechos del paciente constituyen derechos esenciales en relación entre el paciente y los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro de salud y cualquier efector que se trate los siguientes, cualquier efector de que se trate los siguientes puntos. Asistencia al paciente, posteriormente, prioritariamente. Los niños, niñas, adolescentes tienen derecho a ser asistidos por profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condiciones económicas, raza, sexo, orientación sexual,
o cualquier otra condición, el profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se le hubiere hecho cargo efectivamente del paciente a otro profesional competente. ¿Se entiende esto? El doctor, que es el hematólogo, le pasa el paciente al traumatólogo porque lo que está viendo el hematólogo de guardia cuando lo recibe es una fractura expuesta, por ejemplo, no sé, a no ser de que sea algo, un trombo, ¿no es cierto? Que no tenga intervención directa el hematólogo, por ejemplo. Este es un ejemplo. Todas estas cosas, hay muchas cosas que yo aclaro, nosotros entendemos que ustedes las conocen del hábito del trabajo. Pero ¿qué pasa? Lo importante es que ustedes sepan de dónde salió, como siempre repetimos. ¿De dónde nace esto? ¿Qué es un uso? ¿Qué es una costumbre? ¿De dónde sale? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué está escrito? Y alguien lo fue repitiendo, obviamente alguien no conocía la ley, y ahí se formó la costumbre esta que ustedes tienen. ¿No es cierto? Que ustedes en la carrera de grado también lo ven, no hace falta que se lo explique, ustedes lo conocen mejor que yo. No obstante esto, como es una especialización, un posgrado, usted lo tiene que conocer mejor, acabadamente. El inciso B, trato digno, respetuoso. El paciente tiene derecho a que los agentes del sistema de salud intervinientes otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones personales, morales, principalmente en las relaciones condiciones socioculturales, de género, del pudor, su intimidad, guarda con eso, porque después vamos a hablar de eso, su intimidad, cualquier sea el padecimiento que presente, y se haga extensivo a los familiares y acompañantes. Bien. Inciso tercero, el C. Intimidad, toda actividad médica, asistencial, tendiente a obtener, clasificar, utilizar, administrar, custodiar o transmitir información y documentación clínica del paciente debe observar un estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, bien, así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la 25.326, que después nosotros vamos a dar un pantallazo de esto, obviamente, para que ustedes sepan de qué se trata. Confidencialidad, en el inciso D, ¿no es cierto? El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, ¿bien?, o tenga acceso al contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición, en contrario emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente. Obviamente el allanamiento, por ejemplo, un ejemplo, el allanamiento, obviamente, una decisión judicial. Por imperio de la ley, el juez manda allanar, secuestrar la historia clínica, y usted, no, es del paciente, le voy a pedir permiso al paciente, no, se entiende de que no, se lleva la historia clínica, copia, certificada, o el original, y ustedes se hacen, bueno, legales de los centros asistenciales lo saben mejor que yo. Los niños, el E, autonomía de la voluntad, otro inciso. El paciente tiene derecho a aceptar, rechazar, determinar terapias o procedimientos médicos biológicos, con o sin expresión de causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerda? No me quiero hacer nada, al último momento le duele tanto que vamos para adelante. Es eso, ¿comprende? Vulgarmente, muy desde el llano, explicado, ¿no es cierto? No quiero, bueno, mira, sí, dale a la morfina porque no doy más, ya está. Ese es un ejemplo de que está plasmado en la ley, ¿me comprende? Bueno, sigue este inciso que se lee. En el marco de esta potestad del paciente que presenta enfermedad irreversible, incurable, o sea, se encuentra en estado terminal, ¿bien?, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en situación en igual situación, o sea, casi irreversible, informado de forma fehaciente, tiene derecho a manifestar su voluntad en cuanto a rechazo de procedimientos quirúrgicos, reanimación artificial o retiro de medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a la respectiva a la mejoría. O sea, no va a servir para nada. Bueno, ustedes lo saben como médicos, ¿no es cierto?
cuando sean de este modo, si se le puede dar una mejoría, obviamente se opta por la mejoría. No hace falta que lo aplique. Bueno, sufrimiento desmejorado. También podrá rechazar procedimientos de hidratación, alimentación, cuando los mismos produzcan como un único efecto, la prolongación por el tiempo en estadio terminal o irreversible. La prolongación, único efecto. A ver, cuando trate de que se prolongue el efecto irreversible, ¿comprenden? Cuando ustedes ven que la ciencia médica llegó hasta acá, porque es irreversible, puede decidir. Tema de discusión, amplísima discusión, larguísima discusión. Terrible, después lo veremos en las clases presenciales, todas estas dudas, si Dios quiere, cuando esto termine, o cuando la situación lo amerite. ¿Comprenden? Información sanitaria, el paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, obviamente, ¿no es cierto? Tiene derecho a saber qué le pasa. Bien, el derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Esto es medio confuso. El derecho a la información sanitaria incluye el de no recibir la mencionada información. Qué raro, esto medio parece que se contradice. Pero ¿qué pasa con esto? También tiene derecho a no recibir, que le digan, mire señor, usted tiene una enfermedad terminal. Tiene ese derecho el individuo. ¿Comprenden? No obstante, a ver, para este artículo, para este inciso, que es el F, ustedes después véanlo, no obstante, en su debido momento, en un determinado momento se lo tienen que decir, ¿comprende? Pero en el momento que se está haciendo el estudio, después esto es amplísimo, es larguísimo de explicar. Bastas discusiones respecto a esto, pero así lo dice la ley. Entonces, hay que ajustarse a esto. Después lo que venga se puede discutir, ¿comprenden? En el propio acto médico, inclusive. Seguimos para ir para adelante, después evacuaremos las consultas. Interconsulta médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento relacionados con su estado de salud. ¿Bien? O sea, la segunda opinión, el individuo tiene absoluto derecho, no puede ser cautivo de un determinado profesional. ¿Comprenden? Como nos ven a nosotros también, pueden consultar con otro colega, ustedes tienen también el mismo derecho, siempre y cuando, guarda, no afecte la tranquilidad pública, por así decirlo. ¿Me comprenden? ¿Estamos? A ver, eso se tiene que ver en el momento, así que hay que tener cuidado con esas cosas. Bien, siempre y cuando no sea un perjuicio para él mismo o para terceros. ¿Estamos? Todo tiene su excepción. Y esto la ley, como le decimos siempre, es una construcción humana, se va haciendo, como dice Marcelo, la vida va en ascensor y el derecho por escalera no es una metáfora muy elaborada desde el pensamiento. Nosotros todos nos damos cuenta que pasan esas cosas, ¿comprenden? Pero no obstante eso, ustedes siempre tienen que estar amparados en lo que dice la ley, ¿comprenden? Tomaron tal o cual determinación por esta situación, porque citaron la ley de esta que nosotros estamos hablando, que es de salud pública, 26.529. Bueno, fenómeno. Entonces, amparados en esta circunstancia, sabiendo que ustedes lo saben, obviamente el campo de dominio de la situación es mucho más fácil para ustedes, ¿entienden? Bien, vamos al tercer artículo. Es cortito esta ley, ¿eh? Definición de los efectos de la presente. La definición de los efectos de la presente. Entiéndase por información sanitaria aquella que de manera clara, suficiente, adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios o tratamientos que fueran menester realizarse, la previsible evolución, riesgos, complicaciones y secuelas de los mismos. Obviamente, esto se entiende, ¿lo comprenden? Es como que el doctor en física me explique algo, obviamente me lo va a tener que explicar, no sé si ajustado, acercado al derecho, pero me lo va a tener que explicar desde ya, no, porque yo de la física desde la secundaria no me acuerdo más nada.
Comprendo la ley física como la comprenden ustedes, obviamente, pero obviamente tiene que ser clara la información. La retroalimentación médico-paciente tiene que ser clara, porque si no el individuo se va sin entender. No pasa nada si se va sin entender y siguen con ustedes, pero si se va sin entender lo que ustedes le dijeron y después trae consecuencias jurídicas, esos actos, hechos que pudieran surgir a raíz de la consulta, de la primera consulta, ahí empieza el problema, ¿comprenden? O el futuro problema, o lo que podría llegar a ser un problema. Nosotros tratamos de que de una manera u otra ustedes estén adelantados a la situación, ¿comprende? Por eso esta universalidad de conocimientos, lo que tratamos de lograr de una manera u otra, es que ustedes como peritos, futuros peritos, se adelanten a la situación en el pensamiento, ¿comprenden? No vamos a pretender que todos seamos hiperproséxicos, taquipsíquicos, no podemos manejar eso. A ver, lo que podemos manejar es que, de que ustedes cuando ven una situación determinada, por ejemplo una pericia, una autopsia médico-legal para que las hiciere, una situación pericial, un lugar del hecho, una situación especial dentro del centro de asistencia, ustedes conociendo estas herramientas se adelantan un paso a lo que podría llegar a pasar. No hace falta que recaiga el problema para después buscarle solución. Muy probablemente quizás la tenga. De esta manera erradican esa posibilidad, ¿comprenden? Ustedes van un paso adelante, levantando la vara con esto, ¿entienden? Esa es la idea. Bueno, ahora vamos al artículo 5. Esto ya nosotros ya lo vimos como ley, ¿comprenden? Esta ley, ¿no es cierto?, remite a la otra ley. Entonces ahora le voy a leer muy por arriba, porque ustedes en el otro video creo que lo tenían, consentimiento informado, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer más fluido, porque obviamente mirando el otro video se van a dar cuenta de qué se trata esto, es muy simple. El 5, definición de consentimiento informado. Entiéndase por el consentimiento informado la declaración de voluntad suficiente efectuada por el paciente, suficiente, no está diciendo poco ahí, ojo con eso, suficiente, efectuada por el paciente, por sus representantes legales y en su caso emitida luego de recibir por parte de los profesionales intervinientes la información clara, precisa, adecuada con respecto a. Escúchenme, paren un cachito y pregúntense esto, ¿qué quiso decir con suficiente, profesor, doctor o Daniel? ¿Qué quiso decir con suficiente? Suficiente es lo que habíamos hablado en la primera clase o segunda clase, ahora ya no me acuerdo, de las autonomías de la voluntad del individuo. Eso es lo que es suficiente. Vieron que en el taller, no sé si nosotros lanzamos el taller jurídico, de escritura y todas esas cosas. ¿Para qué? Para que estas cosas, suficiente que suficiente soda, suficiente esto, no, suficiente etimológicamente, lo que quiere decir la palabra suficiente. Suficiente abarca intención, discernimiento, libertad, autonomía de la voluntad, propiamente dicho, esa palabra nada más. Por eso tienen que conocer la escritura. Comprende que es importantísimo. Bueno, vamos a los incisos. Estado de salud, procedimiento, ¿no es cierto?, propuesto que le van a hacer, con especificación de los objetivos perseguidos, ¿de acuerdo? Los beneficios esperados del procedimiento, los riesgos, molestias, efectos previsibles, obviamente. Va a doler la que le saquen la muela o que le importa, o que tal cosa obviamente va a doler, lo cual va a usar como paliativo la analgésica terapia o lo que fuere. Estamos. Las consecuencias previsibles de la no realización si no efectúan el procedimiento médico. Ustedes se lo tienen que, obviamente, en la ley, aquella que nosotros que yo hago referencia, ustedes ya saben de lo que se trata, ¿no es cierto? ¿Qué le pasaría si quiere buscar una segunda opinión? Sí, por supuesto, esta ley no ampara que busque una segunda opinión, así que ningún problema.
Una segunda opinión, siempre y cuando no causar un perjuicio inminente para terceros o para él, sí, busquen una segunda opinión. ¿Qué le pasaría si no se hace eso, ese procedimiento médico? Bueno, y así sigue consentimiento informado. Estamos remitiéndose a la otra ley que es específica de consentimiento informado. Bien, el artículo 6º de esta ley, ¿no? Todo lo que yo les nombré son incisos dentro del artículo 5º. Vamos ahora al artículo 6º que dice obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria el previo consentimiento informado del paciente. Volvemos a lo mismo. De nuevo, en el supuesto de incapacidad del paciente, la imposibilidad de brindar consentimiento informado a causa de su estado físico, psíquico, ¿no es cierto? El mismo podrá ser dado por personas mencionadas en el artículo 21 de la ley 24.193, que es a lo que le hacíamos referencia. Padre, madre, tutor, albacea, hermano, si no existiera, comprende, su representante legal. Bien. Bien. Ahora vamos a pasar al artículo 7. La instrumentación del consentimiento será verbal en las siguientes excepciones: internación, intervención quirúrgica, procedimiento diagnóstico terapéutico, bueno, todo lo que dice la ley. Esto hace referencia muy por arriba a lo que dice aquella ley, que es la ley de consentimiento informado. Ahora vamos directamente a un apartado de la misma ley, que es la 26.529, la Ley de Salud Pública, donde hace referencia bien de lleno a lo que es historia clínica, tema importantísimo. Le vamos a dar la palabra al profesor Groessner. Vamos a ir entonces al artículo 12, que acá no está en el PowerPoint, pero vamos a mencionarlo y después seguimos con los artículos que figuran. El artículo 12, definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por historia clínica el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. Bien, ¿qué significa esto? En ese papel que parece absolutamente vulgar, no sé, a veces, honestamente, bastante desprolijo, por lo que nosotros vemos, ahí tienen que estar plasmadas todas las situaciones que ocurren dentro, o que ocurrieron dentro del ingreso, después, a posterior del ingreso del individuo a la guardia, o al centro de salud, o al centro asistencial, o al consultorio. Abarca todo historia clínica, ¿comprenden? Dentro del consultorio también tiene que tener su historia clínica, su ficha médica. En orden cronológico, detallado, bien delimitado, con fechas, horas, muchas circunstancias que hagan, que den fe de que ustedes le transmitieron al paciente tal o cual procedimiento. O hablaron de tal cosa, que también puede estar plasmado en la historia clínica, ¿comprende? O qué sé yo, o se fuga, o lo que fuere. Todo eso tiene que estar en esta historia clínica, tiene que estar englobado y en orden cronológico. No puede saltearse, como nosotros vemos a veces, lamentablemente, que se saltean cosas, se sobreescribe arriba de otra cosa, sin fe de ratas. O sea, eso es un futuro problema, ¿comprenden? Primero, un futuro problema porque el juez, póngale que haya un problema en cierto lugar. El juez, obviamente que es un doctor en Derecho, es un especialista en leyes, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar cuando a ver, ¿ustedes qué pensarían? Por ejemplo, si a ustedes le dan, no sé, un ejemplo, le dan las cosas borroneadas, ¿qué es lo que pensarían? ¿Obraría a favor de ustedes eso? ¿No es cierto? ¿Lo tomaría bien el hombre después para dictar sentencia? ¿Lo tomaría como prueba? O finalmente, ¿qué haría el juez con el médico que escribe mal en la historia clínica?
Esto es muy simple. Lo cito a declarar. Nunca no hay vuelta, no hay mucha vuelta. Lo que no entiende, bueno, tiene la facultad suficiente derivada del código para hacerlo comparecer al estrado, ¿comprenden? Estarían gastando estrés, tiempo, suspendiendo consultorios, yendo de acá para allá, siempre y cuando no incurrieran en un perjuicio que pudiera ocasionar no sé, un problema penal o civil, ¿comprenden? Es un real problema, es una lucha constante. A ver, no es una lucha, es una manera de decir, es una lucha, ¿no es cierto? Con absoluto respeto, pero nosotros tratamos de que siempre el médico, a nosotros cuando le damos clase le decimos, muchachos, no sé, escriban con yo sé que están apurados, ¿eh? Guarda, no desconocemos eso, si nosotros sabemos de esto porque tenemos mucha relación con médicos. Entonces, nosotros entendemos que van de acá para allá, que están cansados, pero tómense unos minutitos, que sean unos minutitos, escriban clarito, escriban de manera eh, pausada, puntos, comas, no, traten de no sobreescribir, de no rayar, de no, porque es un documento, no saben a dónde van a parar esos documentos, ¿me entienden? Listo, vamos al 2. Al 13. Al 3. El artículo 13 no está Al incluido dentro de la pantalla, ustedes no lo están viendo en este momento, porque lo íbamos a dejar para un apartado. Se los voy a leer por arriba, porque acá aparece donde está la historia clínica informatizada. Sí, perfecto. Dice, historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se habiliten todos los medios que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de todos los datos contenidos en la misma en tiempo y forma. A tal fin, deben adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. Claro, bien, bien. Bueno, acá esto es un tema medio complicado. La realidad es esa. Explicar la historia clínica digital en un ratito no es fácil. A ver, la historia clínica digital, lo que se escribe, el campo que se llenó, no se puede volver a... O sea, en primer momento, la historia clínica digital tiene que tener un absoluto resguardo, o sea, todo es falible, ¿no es cierto? Todo es falible. Cuando hablamos de medios informáticos, medios tecnológicos, donde se plasman cosas muy sensibles, a veces no pasa nada. El TEC sin pérdida pasa inadvertido a veces, ¿no es cierto? Adentro de una guardia. La consulta del H, el famoso H, también pasa inadvertida dentro de una guardia. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay cosas que son muy sensibles dentro de una guardia médica. Esas cosas muy sensibles están plasmadas en el mismo lugar donde se plasmaron las cosas en H o en TEC sin pérdida. Tienen el mismo valor jurídico. ¿Comprenden? A eso queremos llegar. ¿Qué pasa con esto? Ustedes no son ingenieros informáticos, técnicos en informática, o un montón de cosas que hacen, si bien conocemos, bueno, yo con la excepción de mía, ¿no? Pero conocemos más o menos los medios informáticos, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que lo que está en la guardia del hospital y se conoce como historia clínica digital, obviamente ustedes la escriben y ¿qué es lo que pasa? Le da fiabilidad. Esa es la lógica. ¿Por qué le digo que ustedes tienen que tratar de llenar todos los campos? ¿No es cierto? Sé que a veces es dificultoso, están apurados. Volvemos a lo mismo siempre. La guardia es una lucha, o sea, es una carrera. Tienen que tratar de llenar todos los campos porque los campos abiertos después podrían ser, a ver, algún malintencionado podría reutilizarlos, aunque digan que no se pueden reutilizar, pero podrían reutilizarlos poniendo cualquier cosa. ¿Vio la típica, cuando se cierra un documento o la historia clínica, que muchos doctores, no quiero decir veteranos porque queda medio mal, muchos doctores de muchos años de profesión, ¿qué hacen? Firman
sellan al ladito de donde terminan de escribir, sellan, ponen el sello, ponen la estampa, la rúbrica y hacen una raya. ¿Por qué es eso? Están evitando que utilicen los campos, a la manera antigua, pero están evitando que reutilicen los campos. O sea que algún malintencionado se copia letra y poca otra cosa. ¿Me comprenden? Esa es la idea. Yo acá te quiero decir una cuestión. Dígame. Un segundito que voy a aparecer acá en video, así me ven. Un segundo, ahí estamos. Bueno, en esta ley, o sea, hay una cuestión que imputa directamente la responsabilidad del médico. Eso lo tenemos muy en claro. Cómo es el tener la historia clínica y el usarla, ¿no? Claro, y el utilizarla. Sí. Eso es la responsabilidad del médico. La buena noticia, en lo que tiene que ver con la aplicación de este artículo 13 de esta ley, tiene que ver con una derivación de responsabilidad en el usuario. ¿Bien? ¿Por qué? Porque dice que el contenido de la historia clínica puede confeccionarse en soporte magnético, siempre que se arbitren los medios que aseguren. O sea, lo que está diciendo el artículo es que el soporte magnético que tiene que tener, o el soporte digital que tiene que tener la historia clínica, tiene que haber un trabajo previo a ese soporte. Claro, o sea, ustedes para poder, anteriormente, en la historia clínica, simplemente tendrían que contar con un papel y un lápiz, que es atribuible al médico que lo realiza. ¿Bien? Acá, el sistema que debe contenerse o que debe estar especificado dentro de cómo debe llevarse a cabo una historia clínica, hay un trabajo previo que no lo hizo un médico, sino que lo hizo un ingeniero, un técnico. Claro. Entonces, él tiene parte en esa responsabilidad que podemos llegar a tener respecto de una violación de estos principios, una violación de estos, del contenido que hay. Por eso la ley indica que para que esa historia clínica tenga validez, tiene que contar con esos medios adecuados. Y tiene que haber alguien que resguarde también esa documentación. O sea que acá tenemos una doble responsabilidad, ¿no? Que no siempre es acarreada ante el médico. Pero sí, como bien dijo el doctor, es importante tener en cuenta que en lo que podemos conocer, debemos aplicarlo. Entonces, si dejamos campos sin llenar o dejamos lugares sin escribir, va a suceder que vamos a tener responsabilidad en esa. Claro. Porque de carácter obligatorio, obviamente, contra la ley. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, continuamos. Sí, ahora vamos a lo que es el artículo, ahí está de vuelta. El artículo 14 sobre la titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su simple requerimiento debe suministrársela copia de la misma, autenticada por autoridad competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las 48 horas de solicitada, salvo caso de emergencia. Bien. Bueno, esto es de muy fácil entendimiento, ¿no es cierto? O sea, a ver, el doctor a quien se le requiere la historia clínica, salvo casos excepcionales, como por ejemplo podría ser una medida judicial que intervenga o que sea extremadamente necesaria, salvo, no el paciente, en este caso la fuerza pública, que lo requiere, la fuerza del Poder Judicial, la tiene que entregar como sea. ¿No va a quedar copia? Obviamente no va a quedar copia, pero ¿qué pasa? Ustedes cuando la entregan, por ejemplo, la guardia médica, obviamente van a habilitar otro libro de manera inmediata donde va a constar que el Poder Judicial o la comisaría o la policía o quien fuera se llevó la historia clínica perteneciente a tal o cual persona, ¿comprenden? O sea, no es que queda librado al azar, se lo llevaron y después no pasa nada. Bien. Perdón, te voy a hacer un paralelo. Voy a abrir un paréntesis en esto. Lo que tiene que ver con la titularidad. Nosotros cuando vemos en una ley, fíjense, acá en esto de que hablamos del lenguaje jurídico, que hablamos de cómo hablar, o lo que tiene que ver con la naturaleza de la cosa, fíjense que el derecho, el legislador cuando realiza algo legal o alguna ley, lo que siempre trata de poner este tipo de palabritas que también nos parecen, ¿por qué me pone la titularidad? ¿Qué significa la titularidad? Y la titularidad es importante, ¿por qué? Porque
Para el derecho, la propiedad o la cabeza de quien está el derecho tutelado va a ser que sea representativo después de una sentencia judicial. Lo que esta ley está exclusivamente apuntada, ¿no?, en su mayoría, hacia el derecho de titularidad, ¿no? No es una ley que habla sobre el derecho de, no sé, general, un derecho general o colectivo. Acá esta ley está apuntada hacia el paciente, en principio, ¿sí?, y a su titularidad de derechos. Entonces, que la ley le otorgue al paciente la titularidad de su historia clínica hace que el bien protegido sea el paciente mismo, ¿eh? La condición del paciente dentro de este paso por la enfermedad o por el tratamiento. ¿Bien? Eso fue lo, doctor. Sí, bueno, y ahí está más o menos explicado el artículo que era. ¿Cuál era, Marcelo? Estamos en el artículo 14. El 14, sí. Pasamos al 15. Sí, ahí está explicado. Asientos, ¿no? Bien, asientos, no sillas, asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes y de lo que disponga la reglamentación en la historia clínica, se debe asentar a la fecha de inicio de su confección, datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar, datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad, registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales auxiliares intervinientes, antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos del paciente, si los hubiere. F. En el caso de las historias clínicas odontológicas, estas deben contener registros odontológicos que permitan la identificación del paciente. Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y, en su caso, de certeza. Constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. Después dice, los asientos que se correspondan con los establecidos en estos incisos del presente artículo deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos universales adoptados y actualizados por la Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y actualizará por vía reglamentaria. Para el caso del inciso F, debe confeccionarse el registro odontológico integrante de la historia clínica, en el que se debe individualizar las piezas dentales del paciente en forma estandarizada, según el sistema dígito 2 o binario, conforme al sistema de marcación y colores que establezca la reglamentación. Bien, bueno, este artículo es bien clarito. Fecha de su confección, obviamente, nunca se olviden fecha, hora, persona, obviamente, nombre, apellido, edad, DNI. Yo sé que esto está todo en el sello ese, en el parte, por ejemplo, el parte policial, donde dice sello, hora, fecha, un montón de circunstancias. Usted tiene que aportar la mayor cantidad de datos. Muchas veces no vamos a ir directamente, como dice la ley, es difícil que cualquier persona, operador judicial, conozca el CIE 10, póngale. Es muy difícil, entonces obviamente se expone, se pone la patología o por qué ingresa, a consecuencia de qué. Muchas veces yo veo que viene muy bien, cuando nosotros vamos a mirar historias clínicas de mi trabajo, o desde nuestro trabajo también, vemos que bien el médico pone politraumatismo, trauma TX facial, TX de esta, TX de otro, en el contexto de violencia de género. Es un fenómeno. Esa es la manera de que explica la ley que hay que poner las cosas. ¿Comprenden? ¿Qué sé yo? Cuadro de asma, hábito tabáquico. Es un fenómeno. Es la mejor manera. O sea, ¿por qué? Porque la consecuencia que ocurran después de que, no sé, que no resultó el tratamiento, obviamente, ustedes pusieron hábito tabáquico porque el individuo de la anamnesis surge eso, ¿comprende? O lo vieron entrar con un pucho en la boca. A ver, esto es muy simple. Plasmar todo lo que se pueda en la mayor cantidad de datos, porque como yo vuelvo a repetir, en el TEC sin pérdida del H no va a pasar nada, pero resulta que este venía escapando del robo de un banco, por una hipótesis, no, vamos a dejar volar un poco la imaginación.
Y resulta que la herida de arma de fuego que dijo que se la autoinfligió limpiando el arma, resulta que se la dio el policía que cuidaba el banco. Pueden pasar esas cosas. Es más, esta ley comprende todo este tipo de cosas. De hecho, se lo está diciendo. Pongan todos los datos que tengan que poner. Todo es necesario. Muchas veces, obviamente, pasa inadvertido porque, gracias a Dios, no vivimos en el Far West todavía, calculo. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que van a pasar inadvertido. Pero ¿qué pasa eso? Genera una mala costumbre. A ver, no se malinterprete como un reto, nada que ver, porque nosotros lo vemos estas cosas. Genera una mala costumbre, que es que ponen cada vez menos, y más rápido, y menos legible. Y todo eso en el contexto de un problema generalizado, y un problema general importante, es un problema. ¿Comprenden? El problema lo va a tener el profesional que escribió ahí. Datos de la enfermería, datos de todo, a dónde lo mandaron, si lo hicieron al laboratorio, si lo taquearon, si lo mandaron a taquear, si lo mandaron si solicitaron la derivación, con quién hablaron, a la hora, a qué abonado, a qué hospital, quién los atendió, todas esas cosas parecen superabundantes. Cuando no pasa nada, obviamente van a ser superabundantes, ¿se entiende? Si no pasó nada, gracias a Dios, ¿cómo está Juan? Está bárbaro, la verdad le dieron el alta ayer, pero si lo internaron el otro día. Bueno, listo, fenómeno, ahí no va a pasar nada, pero cuando se ocurren los problemas, son los datos que va a pedir el juez, y usted como perito lo tiene que saber, porque ustedes también lo van a pedir. Ustedes en su pericia médica también van a pedir esos datos para agarrarse y que su cliente o su paciente, a través del cliente del abogado, quien sea, o de alguna fuerza de seguridad, si trabajan en una fuerza de seguridad, obviamente ustedes también se van a hacer de esos elementos que son de interés pericial. ¿Me entienden? Bien, profe, seguimos. Bueno, esto es generalmente el artículo 10 y 15. Generalmente el artículo 15, que después va a estar en el PowerPoint, y cuando me escuchen a mí, escuchen a Marcelo y vean el PowerPoint, obviamente va a surgir de la lógica y van a entender el contexto de que estamos hablando. Capaz que algunas palabras obviamente se saltean en la clase, pero ¿de qué pasa? Por eso tenemos el mecanismo de soporte, que es el PowerPoint, porque cualquier cosita vuelven para atrás y vuelven a ver lo que dijimos, y vuelven a escuchar lo que dijimos y vuelven a leer lo que vimos. Adelante. El artículo 16 es interesante porque ahora sí la palabrita que usa el legislador es integridad. Bien, ¿no? sí, claro. Integridad de todo lo que ocupa, ¿no? Si es íntegro o no es íntegro en cuanto a su contextura. Integridad. Forma parte de la historia clínica. Entonces acá vamos a ver qué es, ¿no?, lo que forma parte. Los consentimientos informados, las hojas de indicación médica, las planillas de enfermería, los protocolos quirúrgicos, las presentaciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso breve sumario del acto de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del profesional actuante. Bien, perfecto. Bien. Cuando dice en el 16, vieron que consentimientos informados, hojas, indicaciones médicas, plantillas de enfermería, bueno, tiene que estar todo. O sea, lo que nosotros le venimos diciendo es que tiene que estar todo el conjunto de actuaciones sumarias. Sumario del conjunto de actuaciones, un montón de cositas que ven papelitos sueltos que no están sueltos, que todos tienen que ver con todo. Que a su vez todos van a parar obviamente al mismo lugar, que es a la historia clínica del paciente, que obviamente que están legales del hospital cuando pasan los días. Entonces tienen que estar todas estas cosas debidamente foliadas, selladas, rubricadas, obviamente. ¿Bien? Todo tiene que estar ordenado. Y acá desde lo práctico, ¿no? Y ya no del ejercicio, que nosotros siempre estamos jugando en este doble juego, en que ustedes son profesionales que ejercen, pero van a ser peritos que investigan y que van a necesitar un dictamen. Sí. Entonces, si a ustedes piden una historia clínica y del hospital le dan solamente una impresión de una pantalla, ¿no? Claro. Esa historia clínica no es íntegra o parcializada. Entonces ustedes acá van a conocer y van a tener el derecho, a través de esta ley, a solicitar
como pedirle a su abogado cliente o al cliente del abogado que solicite en su calidad de titular la integridad total de su historia clínica. Claro. ¿Bien? Entonces ahí no solo definimos qué es historia clínica, sino también qué la compone, como para que podamos dar un dictamen acertado en el caso que ejerzamos como perito, ¿cierto? ¿No? Sí, bueno. Estábamos en el 16, ahora leo el 17, Marcio, ¿te parece? Vale. Unicidad. La historia clínica tiene carácter de único dentro de cada establecimiento asistencial, público o privado, ¿no? Y debe identificar al paciente por medio de una clave uniforme, ¿no es cierto? La que deberá ser comunicada al mismo. O sea, tu historia clínica tiene el número tal. Tu historia clínica está a nombre tuyo. No tiene número, está a nombre tuyo. O tiene número y está a nombre tuyo. Y aparte tiene tu DNI. O sea, tiene que tener una identificación única para que el individuo, si la requiriere, obviamente es de él la historia clínica. Es de, cuando decimos que es de él, obviamente es de él, sin ninguna duda que es del individuo la historia clínica. Obviamente previo registro o previo copia certificada, ¿no es cierto? La historia clínica que se va a quedar en el centro asistencial es la copia, o sea, es el texto original y la fotocopia se le va a entregar al individuo en 48 horas autenticada. Y eso lo va a hacer legales, obviamente. Ya sabemos que ustedes lo saben. Cuando les van a pedir la historia clínica, sí, como no, legales está de tal hora, tal día, tal día, tal día. Listo, ya está. El individuo va, se presenta con ese número, lo pide y ya está. Se acredita su identidad y es suficiente con eso. Bueno, inviolabilidad, 18. Depositario, la historia clínica es inviolable. Los establecimientos asistentes públicos o privados profesionales de la salud, en su calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia. Tienen a su cargo su guarda y custodia. Se fueron de vacaciones y dejaron todo tirado. Puede pasar, ¿eh? Dejaron todo tirado, o fue el pintor, o remodelaron y la historia clínica, la gaveta, no aparece. Gran lío, gran problema. O sea, judicial o personal, ¿no es cierto? Y acá vamos a hacer también un paréntesis, yo aporto desde el derecho. De vuelta a la palabrita, ¿no? Sí. Inviolabilidad. Inviolabilidad. Y esto me remite, a aquellos que pensamos en derecho, me remite directamente a una cuestión que está relacionada también con la titularidad. ¿Qué es esto de inviolabilidad? ¿Qué es inviolable? ¿Y qué derecho está tutelado y protegido? ¿Bien? Entonces, si nosotros hacemos un análisis de la Carta Magna, que es de donde parten todas las demás leyes, vamos a encontrar este tipo de principios dentro de la Constitución Nacional. El artículo 18 de la Constitución Nacional habla sobre la inviolabilidad. En un momento era exclusiva de la correspondencia. Claro, ¿no? claro. Y con las reformas, o Claro. cuando se fue ampliando, decimos también que es inviolable la correspondencia y también los documentos privados. ¿Bien? Yo voy a tratar de ver si lo ubico acá. El artículo 18. Es inviolable como también la correspondencia epistolar y los papeles privados, y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. ¿Bien? Fíjense qué importante está, fíjense que a renglón seguido dice, quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causales políticas. O sea, estamos hablando de un derecho fundamental de las garantías constitucionales. Y el darle carácter de titularidad a una historia clínica, esa documentación tiene una inviolabilidad reservada por la ley y no solamente sostenida en una ley particular, sino a través de su relación con el texto constitucional. Ahora entienden cómo vamos pensando y repensando el derecho nuevamente, ¿no? Claro. Exacto, sí. Bueno, miren, acá les voy a dar tirano el segundo párrafo del artículo 18 de esta ley respecto a esto. Bueno, ya fue bien claro el ejemplo y digamos lo etimológico donde sale inviolabilidad que dio Marcelo recién, obviamente. Está plasmado en la Constitución Nacional, no es poca cosa. A ver, es así porque es así, porque la Constitución lo dice, de ahí para abajo todo. ¿Estamos? La obligación, el segundo párrafo.
La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de 10 años. ¿Entienden? La guarda de la historia clínica del individuo debe regir por un plazo mínimo de 10 años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determina la reglamentación. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? O se destruye o se llama al individuo para que la retire. No se puede ir a la cancha, vamos, una terrible guasada, ¿no? Pero no se puede ir a la cancha a arrojar los papeles a la tribuna de la historia clínica del individuo, ¿se entiende? O se destruye, se quema, o si no, se llama a la familia o quien fuere y se guarda, para que lo guarden. ¿Estamos de acuerdo en eso? O si no, va a lugares especiales de depósitos judiciales donde usted ya a partir de los 10 años entonces, existen de la responsabilidad de manera absoluta, amparándose en este articulado, en este segundo párrafo. ¿Bien? Bueno, seguimos con el 19. 19. Legitimación. Otra palabrita. Establécese que se encuentran legitimados para solicitar la historia clínica el paciente y su representante legal. Bien. El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de distintos sexos, según acreditación que determine la reglamentación y los herederos forzosos. En su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre imposibilitado de darlo. C. Los médicos y otros profesionales del arte de curar cuando cuenten con expresa autorización del paciente o su representante legal. A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con carácter de copia a resguardo, revisando que dicha copia todas las formalidades y garantías de la debida al original. Asimismo, podrá entregarse, cuando corresponda, copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y demás consideraciones que resulten menester. Bien, bueno, esto es muy clarito, ¿no? No hay mucho que ver. No hay mucho que ver. Acá quizás sí habría que explicar una cuestión. Y esto no surge únicamente de esta ley, ¿no? Sino que, y si lo voy a comentar porque ustedes van a ejercer como legistas y van a ejercer quizás a través de la designación de un abogado. ¿Bien? Claro, sí. Acá hay algo que no está, quizás en la ley no está perfectamente indicado, ¿no? Porque acá habría que agregar y médicos legistas que trabajen en esa situación, y no está agregado. Pero ¿cómo se suple? Porque acá dice, los médicos y otros profesionales del arte de curar cuando cuenten con expresa autorización del paciente o su representante legal. ¿Bien? Entonces, este articulado los faculta a ustedes como médicos legistas para poder acceder a una historia clínica que ustedes vayan a necesitar conocer o leer, darle una vista, para poder emitir un dictamen que quizás sea a través del juzgado, en ese caso no habría problema porque la historia clínica se va a pedir a través de un oficio judicial. Y si ustedes son consultores de parte y un abogado les requiere hacer una pericia, que ustedes emitan un dictamen respecto de una cuestión particular, y no tienen la historia clínica y el abogado no la tiene, ustedes como médicos pueden ir a pedir esa historia clínica. ¿Bien? Ahora, la ley me dice que la puede ir a pedir y los profesionales de arte curar cuando cuenten con expresa autorización del paciente o su representante legal. ¿Entienden? No pueden ir solitos, por más que sean peritos de parte. Ser perito de parte, ser consultor técnico o inclusive hasta designado como perito de oficio, si la historia clínica no está pedida a través del juzgado y que no la tienen a la vista en el expediente judicial, ¿bien? Ustedes no pueden ir solo a la clínica y decir, hola, mire, porque yo voy a hacer una pericia, necesito la historia clínica. Si se la dan, pero eso puede generarles una causal de nulidad. Esto se lo digo específicamente porque hemos tenido un caso. Una causal de nulidad respecto de su dictamen. ¿Bien? Claro. Porque no están autorizados para retirar esa historia clínica. Por más que ustedes sean médicos, y por ser médicos pueden llegar al lugar donde están. Claro. Entonces, ténganlo presente.
con expresa autorización del paciente, que yo aconsejo que ustedes la hagan, esa expresa autorización del paciente en el momento que los designe el abogado, Sí. ¿bien? Pero también dice, o su representante legal. Fíjense que acá en el primer apartado dice, el paciente, o sea, ¿quiénes están legitimados para pedir? Dice, el paciente y su representante legal. ¿Bien? La ley, nosotros vimos varios principios respecto de la ley en Civil 1, ¿no? Y vimos el principio de máxima taxatibilidad legal que parte del derecho penal, en donde lo que dice la ley es y lo que no dice la ley no es. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que en el artículo A, y esto lo dejo como importante para que ustedes razonen esta cuestión, no solamente porque está acá y porque viene a cuento, sino porque aparte lo razonen siempre cuando se acerca a un texto legal. En el primer artículo dice el paciente y su representante legal. Yo creo que acá el legislador equivocó lo que quiso poner, porque debía haber puesto el paciente y o su representante legal. ¿Entienden? Sí. Dice el paciente y su representante legal. Entonces, cualquiera, propietario de una clínica, por ejemplo, cuando viene un pedido de un paciente para retirarse usted de la clínica, le puede decir, no, anda a buscar un abogado y que también venga con el firma de él. O sea que requiere de las dos firmas, de la firma del paciente y de la firma del representante legal, porque la ley dice y. ¿Bien? Si ustedes hacen un análisis y por qué digo que esto está mal, o no fue lo que quisieron poner, por dos motivos lo sé. Por un lado, porque los abogados tenemos la potestad emitida por ley y por otra ley, que después esto no viene a ustedes a conocerlo, pero sí nosotros lo sabemos, estamos facultados para ir a retirar este tipo de documentos, no solamente historia clínica, sino también a la IGJ, a los organismos oficiales, donde podamos requerir una documentación importante para el desarrollo de una causa, derivado de la Constitución en cuanto a la defensa, al debido proceso de la defensa en juicio. Independientemente de eso, en lo que atañe a la historia clínica, cuando después dice, fíjense, los médicos y otros profesionales del arte curar cuando cuenten con expresa autorización del paciente o de su representante legal. Entonces, ergo, el que puede lo más puede lo menos en derecho. ¿Entienden? Si yo puedo autorizar a un médico para que vaya a buscar una historia clínica, ¿cuánto más puedo ir yo solo a buscarla? Claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, el inciso C me va a suplir ese error que cometió el legislador a poner en el primero I. ¿Bien? Seguimos. Sí. Creo que no hay mucho más. Sí, el artículo 20, Sí. negativa, ¿bien? La acción. Todo sujeto, legitimado en los términos del artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que tiene a su cargo a la guarda de la historia clínica, dispondrá el ejercicio de la acción directa de habeas data. ¿Bien? Otra norma constitucional que se va a aplicar no solamente aquí, sino que esta norma la recepta y le da alguna autoridad, pero que ya está específicamente instaurada dentro de la ley. O sea, no haría falta que esté expuesta acá, pero sí lo está a los efectos de que aquel que reciba esta ley o que quiera realizar alguna contestación, algún movimiento jurídico dentro de esta ley, tenga en cuenta que ese principio de la habeas data, constituido constitucionalmente, está incorporado directamente en el texto de la ley. Dice así, a fin de asegurar el acceso y obtención de aquella. A dicha acción se le imprimirá el modo de proceso en que cada jurisdicción resulte más apto y rápido. En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia. Bueno, acá, ante la negativa, te está diciendo la ley que está previsto que por vía de amparo vos la puedas obtener, o vos no, sino que aquellos que son legitimados la puedan obtener en forma inmediata y haciendo intervenir a un juzgado. ¿Bien? Y el artículo 21, si querés. Sí, bueno. Sí, no, también, dale. El artículo 21, sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las sanciones previstas en el artículo 8 de la Ley 17.132, régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología, actividad auxiliar de las mismas. Y en las jurisdicciones locales serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rige cada una de ellas. Bien, o sea, está previendo esta ley, cuando las leyes poseen sanciones, inmediatamente uno refleja que es una ley de orden penal. Claro.
por su obligatoriedad, ¿no? Porque hay leyes de carácter obligatorio que pueden no contener sanciones. ¿Bien? Usted tiene que, no sé, la ley de consentimiento informado, usted la tiene que tener. Bueno, la sanción que pueda llegar a tener quizás una sanción civil, que derivada de daños y perjuicios. En este caso, esa sanción me está diciendo que precisamente tiene la sanción que podría corresponder en el ámbito penal por no acatar esta ley, ¿no? Por incumplimiento de la ley, pero además tiene una sanción específica que la remonta a la ley que los regula como médicos. ¿Bien? Bueno, yo creo que ya vamos a hacer vamos a cortar esto. Acá ya tenemos entonces en todo lo que fue este desarrollo, ¿bien? La ley de salud pública, ¿bien? Como lo ven aquí. Este mismo PowerPoint es el que les vamos a... No es PowerPoint, se llama de otra manera. No me acuerdo en este momento, me sale PowerPoint como los viejos dicen Movicom, pero claro, bueno, lo tengo así. Sí, como yo. Exactamente. Pero bueno, acá ahora le voy a dar, vamos a dejar ingresar y vamos a estar los dos juntos con el doctor Manetti. Esperen un cachito, ya lo tengo. Muy bien. Aquí estamos. Bueno, ya estamos los. Bien. Impecable. Bueno, más que nada para dar fin a la clase. Ya pasamos por todo el desarrollo de esta ley, como ya lo hicimos por otras leyes anteriores. Sepan que estamos a disposición también para poder ampliar. Este video es el efecto introductorio de la clase. La clase se completa con la lectura y se completa también con la clase que vamos a brindar a través de la plataforma Zoom. Como estamos haciendo, reemplazando la presencial con el día miércoles, ¿no? El día miércoles próximo. Ya van a tener la fecha, pero bueno, para que vayan ya teniendo idea del tema. Nos gustaría que el día de la clase de Zoom hayan visto esta clase y que puedan aportar algunas preguntas o algo para... Es más, si tienen la posibilidad de ver este video y esas dudas que les surjan al verlo, ya las puedan manifestar a través de los grupos de WhatsApp, ya nos preparamos como para poder evacuarlos en forma más profunda, ¿no? Y que no nos sorprenda con alguna pregunta que no conozcamos, porque como me decía un viejo colega docente, nosotros estamos acá por lo que sabemos y no por lo que no sabemos, ¿no? Así que esa es la realidad. Bueno, doctores. Bueno. Buenísimo. Esperemos que termine. El miércoles. El miércoles esperamos. Bueno, gracias por todo. Nos vemos.